bienvenidos. Aquellos que todavía no han encontrado su lugar, sepan que hay mucho lugar disponible por aquí, así que vayan pasando sin miedo. Vayan pasando, ubíquense que hay bastante lugar aquí adelante. Y cuando se llene aquí, seguimos arriba. Así que no hay problema, pero pasen por favor, no se queden parados, que hay bastante lugar aquí como para ubicarse. ¿El señor Seferino Reato necesita presentación? ¡No! ¿Qué voy a hablar yo? ¿Qué voy a decir? Claro que voy a hablar él. 10 libros, presentando el último aquí en la Feria del Libro. Se ha desempeñado como redactor de la sección política nacional del diario Clarín. Realizó tareas como asesor de prensa en la Embajada Argentina ante la Santa Sede. A partir de eso, obtuvo el premio Santa Clara de Asís, que es un premio muy preciado por muchos comunicadores. Editor ejecutivo de la revista Fortuna, fue editor del diario Perfil. Conduce actualmente su programa Al Hueso en Radio Rivadavia y Retweet en Radio Cultura. Y esta noche presenta Masacre en el Comedor, el último libro de Seferino Reato. Que se repita, por favor, ese aplauso. Es como poco comprometida, ¿no? Lo importante es Reato. Está bien, ¿no? No. ¿Se escucha bien? Bajito. Bajo. Ahora sí, ¿no? Ahora mejor. Bueno, buenas noches a todos. Gracias a los organizadores de la Feria del Libro por invitarme a Tandil, una ciudad que no conocía, pero me parece obviamente hermosa, pujante. Gracias, Claudio, por la corta presentación. Yo no sé si agradecerte o no. Supongo que sí. Bueno, voy a hablar unos pocos minutos para dar un marco del libro nada más y después vamos a hacer algo más dialogado con preguntas y respuestas. Bueno, Masacre en el Comedor es sobre un hecho puntual. Es decir, yo soy periodista, escribo sobre hechos históricos, sobre hechos nuevos en el sentido que no se conozcan y que creo yo merecen ser conocidos. Y a partir de ese hecho intento mostrar una época, que en este caso es la década de los 70, ¿verdad? Este es un hecho del cual no se había escrito mucho. Entonces, cumple lo que para mí es noticia, ¿no? Noticia, news, algo nuevo, significativo, tiene que ser verdadero y tiene que tener alguna consecuencia hacia el presente, porque como soy periodista, no soy historiador, necesito esos hechos, ¿no? Que dialoguen con el presente. Ahora, este hecho, sí, ocurrió el 2 de julio de 1976, ya gobernaban los militares, dictadura, y Montoneros, que era uno de los grupos guerrilleros más poderosos, pone una bomba vietnamita en el comedor de la Policía Federal, el Moreno al 1400, ¿no? Eso es el centro de la ciudad de Buenos Aires, entre la Casa Rosada y el Obelisco, como ustedes saben. Es la hora del almuerzo, 13:20, un viernes, el salón está lleno y mueren 23 personas, son heridas 110. Claro, es una conmoción porque Montoneros había logrado entrar en el edificio donde en los pisos superiores funcionaba un organismo de la Policía Federal que estaba especializado en la lucha contra las guerrillas, es decir, arriba estaban las divisiones de inteligencia, contrainteligencia. Montoneros logra penetrar en esa fortaleza policial y le pone una bomba. Desde el punto de vista militar, una operación brillante de inteligencia de Montoneros. Montoneros en ese momento tenía un ejército montonero, así se llamaba, con rangos, jefes, comandantes, y un aparato de seguridad
de inteligencia como cualquier otro grupo armado. Se llamaba el Servicio de Inteligencia e Informaciones y dependía directamente del jefe del ejército montonero, que era un comandante, porque tenían rangos militares, ¿no? El comandante Horacio Mendizábal, que es el responsable de la acción militar. Claro, esto parece un cuento, ¿no? Pero sucedió en la década del 70. Es el atentado más sangriento de los 70 y de la historia argentina hasta la voladura de la AMIA en 1994. Nadie había escrito sobre esto y la justicia nunca lo investigó, ni durante la dictadura ni después, a partir del 83, durante la recuperación de la democracia. Estos son los hechos. La bomba es vietnamita, es una bomba muy especial porque aparte del trotil tenía bulones o bolillas, digamos, de acero que cuando se produce la explosión salen como una ráfaga y eso agujerea todo lo que encuentra, incluidos los cuerpos. Por eso los cuerpos aparecen horriblemente mutilados. Y por eso los heridos sobrevivieron en situaciones muy dramáticas en muchos casos. Era un comedor abierto al barrio, entonces una de las víctimas era una empleada de YPF que estaba de visita saludando a una amiga que le había conseguido acelerar un trámite de un documento para un vecino. Esa es la única víctima civil, pero entre los muertos todos son policías de baja graduación, incluidos algunos que ni siquiera cumplían funciones policiales. Uno era el cajero, el otro el administrador, el otro era mozo, había 2 bomberos, un enfermero, en fin. Porque los jefes policiales en general no comían ahí. ¿Quién pone la bomba? La pone un agente de policía que también trabajaba para el Servicio de Informaciones de Montoneros, de 21 años, Salgado, que iba todos los días a comer ahí. Bueno, llevó la bomba en un portafolio, pidió el plato de comida, se lo sirvieron y se retiró antes de que explotara. La acción despertó, digamos, la algarabía de Montoneros, que rápidamente la reconoció, pero en la gente no cayó bien. Los argumentos montoneros fueron, bueno, de esta manera vamos a parar las torturas de la represión estatal y además vamos a demostrarle al pueblo que nosotros estamos acá cuidando sus intereses y que por lo tanto sigan resistiendo a la dictadura, que nosotros estamos acá cuidándolos. Objetivamente no dio resultado porque la dictadura, las torturas siguieron, incluso se incrementaron. La réplica de la dictadura y de la policía fue brutal, incluyó el asesinato de muchísimas personas, entre ellas 5 religiosos palotinos en una iglesia del barrio de Belgrano, y además mucha gente lo tomó como un atentado terrorista, porque una bomba generalmente es un atentado terrorista. Y yo no uso esa palabra en mis libros, terrorismos, asesinatos, ni de un lado ni de otro, porque pretendo que los lean todos, ¿no? Pero claro, en la introducción tengo que hablar si fue terrorismo y demás. Después, este hecho me permitió acceder a una parte de la cual no se había escrito mucho, que es cómo funcionaba este servicio de inteligencia de Montoneros, ¿no? ¿Quién era el jefe? ¿Quién era la persona clave? La persona clave, según los testimonios, resulta ser Rodolfo Walsh, un gran escritor, gran periodista, y además un revolucionario que había elegido la revolución, como tantos otros. No era tan joven como Salgado, ni mucho menos, sino que ya tenía sus años y tenía su fama. Ya era una persona muy, muy conocida en el mundo de las letras y del periodismo, y muy inteligente, para mí la mente más lúcida de la guerrilla argentina,
porque ahí era capaz de desarrollar muchas actividades, porque fue uno de los primeros que después de este atentado hizo una autocrítica y tiene por escrito la autocrítica antes de que lo mataran, diciéndole: montoneros, la guerra está perdida, tenemos que reciclarnos, refugiarnos en los derechos humanos, en fin, una persona clave en toda esta historia, de la cual también se cuenta una parte, nada más, y a mí me parece que un periodista tiene que llegar a contar todo, como si fuera, qué sé yo, un hecho importante, pero que merece ser comprendido en toda su dimensión, sin ocultar nada. Con esto termino. Yo creo que el periodista tiene que apuntar a la verdad. Y la verdad siempre es colectiva. No hay una verdad de un grupo. Yo no puedo hacer un libro hablando solo con las víctimas del atentado. Tengo que ver por qué Montoneros hizo esto, cuál es la motivación, tratar de comprender para que ustedes, los lectores, después saquen sus conclusiones. Pero la verdad para mí siempre es colectiva. No hay una verdad de un grupo, no hay una verdad de una persona. Hay verdades. Y en esta verdad coral, en esta verdad colectiva, creo que la tarea del periodista que se mete en la historia es hacerlo de un buen historiador, es decir, contar todos los hechos, no solo los hechos con los cuales yo puedo tener más simpatía, todos los hechos, y contar todas las perspectivas, o sea, que dialoguen todos, sin importar cómo les caiga a las personas y a los grupos individuales. Yo tengo que ser fiel con los hechos y con la verdad. Después lo que opina la gente, los lectores, obviamente que me interesa, pero no me edita, es decir, no me obliga a poner esto o aquello, a ver si alguno se enoja. Si alguien se enoja, está muy bien. La libertad de expresión indica que si uno escribe, tiene que aguantarse las réplicas. Ahora, esas réplicas para mí no me editan. Y eso me parece que hace al periodismo. O sea, el periodismo, el público no lo puede definir. No es que yo tenga que escribir lo que mis lectores esperan de mí. Yo escribo lo que los hechos son. Dicho esto, habilitamos las preguntas, ¿no? Bien, vamos a pedirles, los que quieran preguntarle a Ceferino lo que deseen. Sí les pedimos que sean preguntas cortas, concisas, la pregunta concreta. Sí le vamos a pedir a los chicos de la sala si nos pueden dar luz de sala para poder vernos entre todos, y de esa manera, gracias chicos, muchas gracias. ¿Quién quiera responder? Perdón, quien quiera preguntar, allá la primera mano levantada. Bien fuerte, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Yo querría hacerte una pregunta y aparte una corrección. Vos decís que los periodistas tienen que hacer escuchar todas las voces, investigar todas las voces, y yo te diría que claro que sí, pero que también por formación profesional, digo, la historia también tiene que contar todas las voces. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta, pero no quería perder esto porque tiene que ver con la libertad de expresión. La pregunta concretamente es: ¿por qué te parece que genera tanto escosor, a veces en ciertos sectores, justamente tocar este periodo que vos has analizado en este libro y en otros libros? No es el primer libro en el que te enfocás en este periodo. ¿Por qué te parece que genera tanto escosor y por qué nos cuesta tanto integrarlo a la historia y al periodismo? Gracias. Gracias por la pregunta. Sí, yo diría que en los 70 hubo 3 proyectos de país muy definidos, auténticas patrias, en el sentido que nosotros le damos, que es este involucramiento de intereses, deseos, pasiones. Hubo
una patria peronista, una patria socialista y una patria militar. Creo que en los 70, desde el 70 hasta el 83, eran 3 proyectos de países que involucraron a muchísimos sectores y los 3 fracasaron. La patria peronista me parece fracasó claramente, volvió Perón se murió, el gobierno después, Isabel fue derrocada, pero era un gobierno con evidentes problemas. La patria socialista murió antes de nacer, porque el proyecto guerrillero no era la defensa de la democracia liberal, ni el respeto de los derechos humanos, ni nada de eso, sino que era conforme a lo que eran los sueños y la épica de muchos otros países, incluido la Argentina, era establecer un socialismo, tomar el poder para hacer una revolución. Era un socialismo que no se sabía bien cómo era, pero iba a asegurar la igualdad, una democracia auténtica, real, no burguesa, no formal. Iba a tener que pasar, claro, por una dictadura, porque había que apropiarse de todos los medios de producción, pero solo para que la clase trabajadora pudiera destruir a la burguesía. Después ya no hubiera más clases, ¿verdad? Eso es una dictadura, ¿verdad? Pero con un buen objetivo, que era el comunismo o el socialismo. Bueno, esa revolución murió, esa patria no pudo ser, ¿no? Y la patria militar, yo creo que Videla, en las entrevistas que dieron lugar a mi libro Disposición Final, la describe bien. Los objetivos no eran solo vencer a las guerrillas, sino, bueno, ya que habían tomado el poder, disciplinar una sociedad que se había salido de cauce, recortar el poder del sindicalismo, terminar con los capitalistas, con los empresarios prebendarios, y en el plano cultural eliminar la infiltración comunista. Esas 3 patrias fracasaron, pero involucraron a mucha gente. Entonces, yo creo que es muy difícil verlo como un periodo histórico, porque mucha gente se sintió involucrada en alguno de esos proyectos. Y me parece que las 3 fracasaron, y hoy cada sector trata de verlo desde sus intereses. Y me parece que muchos periodistas y escritores contribuyen en eso, en que cada uno lo vea desde su punto de vista. Los peronistas, los que escriben para los herederos y simpatizantes de las guerrillas, y los herederos y simpatizantes de los militares. Entonces, es muy complicado. Para un periodista que trata de sobrevolar esas 3 patrias, y creo yo que comprende que esas 3 patrias han fracasado y que deben estar en el pasado, se hace un poco engorroso, porque, como le decía Claudio, yo saqué varios anticipos de este libro en Infobae, que es un sitio muy leído, y claro, cuando yo tomaba una parte, algunos se enojaban, y cuando yo tomaba otra parte del libro, otros se enojaban. Por ejemplo, cuando yo cuento qué le pasó a Salgado, que es el chico que pone la bomba y mata a estas 23 personas, bueno, cuando lo agarran, lo torturan una vez, después se dan cuenta que es en fin, lo vuelven a torturar, y las torturas son horribles. Cuando cuento eso y saco ese extracto en Infobae, muchos me dijeron, bueno, pero al final parece una víctima. No, es que claro, está tan involucrada mucha gente en esto que les cuesta ver esto como historia. Y yo creo que la única manera de superar esto es verlo como historia. Y cuando uno ve como historia, se da cuenta que no hay muchos héroes acá, pero hay muchas víctimas. Y ahí hay un dilema, porque muchos dicen que algunas víctimas son más importantes que otras. Y yo creo que no. Y creo que no porque
En general, a mí me preocupan más las víctimas que los victimarios. Y basta salir del país para darse cuenta que en otros países la tendencia es ir hacia las víctimas. Porque yo me acuerdo siempre cuando hice el primer libro de los 70, que fue Operación Traviata sobre el atentado contra Rucci, la viuda de Rucci me decía una cosa que siempre me quedó. Me dice ella, hay algo que no entiendo, me dice. Resulta que si a mi marido lo mató la AAA, van a investigar. Ahora, si a mi marido lo mató Montonero, no van a investigar. ¿Y cómo se entiende esto? Entonces hay que explicarle que la diferencia entre terrorismo y Estado... Sí, pero para ella, su marido era su marido. Y para sus hijos, el papá era el papá. Y si lo mató uno, lo mató otro, el dolor era el mismo. Como, por ejemplo, para los parientes de estas 23 víctimas. O sea, para Fina Melucci de Cepeda, que es la única víctima civil, que tenía 3 hijos, uno de 11, otro de 10 y otro de 5, para esos 3 hijos y para el viudo es una pérdida tremenda. Ahora, fíjense, esta señora trabajaba en YPF, una empresa estatal. Si a esta señora lo hubiera matado la AAA o la dictadura, hoy sería objeto de indemnizaciones y de rendición de homenajes en YPF. Como lo mató Montonero no pasó nada, ni rendición de homenaje, ni verdad, ni justicia, ni homenaje en YPF, que un homenaje no se le niega a nadie en YPF. Pero digo, fíjense, esto desde ese punto de vista, desde el punto de vista humano, es difícil de comprender. Entonces yo creo, volviendo a la pregunta que me parece medular, es por qué nos cuesta dejar atrás los 70. Y me parece que es eso, y nosotros no nos damos cuenta que esas 3 patrias fracasaron. Y la idea de repetir esos proyectos nos va a conducir, y es una opinión personal, al fracaso. Y esa decadencia en la que estamos tiene que ver con eso de la historia. Nosotros creemos que podemos repetir esos proyectos. Esos proyectos no los repite nadie en el mundo. Nadie está con eso. Bueno, sí, tenemos proyectos dictatoriales, derecha, izquierda, pero no es que a esos países les vayan bien. Bueno, el embajador en China me dirá lo contrario. Pero nosotros somos... es otra composición acá. Entonces me parece que hasta que no asumamos que es historia, que fueron 3 fracasos rotundos, que hay un montón de víctimas de todos lados y que no hay héroes, no vamos a dejar atrás. Porque hay gente que piensa que hubo algunos personajes de los 70 que fueron héroes. Y la gente lo piensa sinceramente. Entonces, ahí es complicado. Bueno, alguien había levantado la mano por acá, adelante. Seferino, mi pregunta tiene que ver con el silencio respecto de los líderes de las organizaciones armadas de los años 70. Vos recién decías que hay gente que cree que hubo y que hay héroes en esos momentos. Muchos de los líderes de estas organizaciones están en permanente silencio desde hace casi 50 años. ¿A qué se debe ese impacto de...? No, yo creo que los jefes guerrilleros sobrevivientes, que no son muchos, hicieron un proceso de autocrítica, cada uno con sus rasgos, hasta el 2003. Y hay libros de Perdía, de Bacanarvaja, y entrevistas de Firmenich. No eran una gran autocrítica, pero eran una crítica importante. En el 2003 cambia y ya ellos se consideran, yo creo que con razón desde el punto de vista de ellos, que no tienen por qué hacer ninguna autocrítica, porque desde el Estado los reconocen como, ellos decían, bronces, o sea, como personajes a imitar. Tal vez no en sus métodos, pero sí en sus ideales. Y entonces estos jefes guerrilleros dicen, si desde el Estado nos dicen que éramos magníficos, ¿qué autocrítica cabe? Y acabaron las autocríticas. Hoy tampoco es que puedan salir a decir que fueron héroes públicamente, pero digo, es más descansado eso.
Creo que no tienen ningún aliciente para hacer ninguna autocrítica, nadie se lo reclama y ellos mismos desde el Estado se sienten bien. Bueno, muy bien, acá había levantado la mano desde hoy, perdón. Disculpen que va a ser difícil que puedan entrar todas las preguntas, pero vamos a intentarlo. Dale, bueno. Yo quería comentar que a mí el leer el libro me lo recomienda mi papá, que fue entrevistado para el libro. Mi papá está condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y en 2019 me recomienda leerte, Reato, y me comenta que dio 2 entrevistas para este libro. Él en este libro aparece con un seudónimo, César. Y yo lo que te quería, o sea, me tomé el trabajo de leer el libro, de leerlo concienzudamente, de pensar por qué mi padre, desde la cárcel, condenado a cadena perpetua, me sugiere leer este libro. Y yo ubico que encuentra en vos un referente, ¿no? Un vocero de sus propias ideas que tienen que ver con un pensamiento criminal y genocida. Digo, mi papá sigue reproduciendo esta lógica de que hay que eliminar al que piensa diferente en su forma de pensar y de sentir. A tal extremo que, bueno, que desde la cárcel me inicia un juicio por no pensar como él para que yo no herede a mi mamá. En ese marco yo te quería preguntar, ya que tuviste la oportunidad de entrevistarlo a él y a tantos otros, que como mi papá mantienen todavía esta forma de pensar, si en esas entrevistas no también te parece que se podría indagar acerca del destino, o sea, mi papá retiene información sensible acerca de los detenidos desaparecidos y de los bebés nacidos en cautiverio. Si vos tuviste la oportunidad, aunque sea con la voz en off, de preguntarle acerca de estas personas que permanecen desaparecidas y que las madres y las abuelas y personas que tienen mi edad siguen sin saber dónde están o qué pasó. Y otras 2 preguntas más te quería hacer, sin abusar tampoco del tiempo, es, bueno, esa la primera. La segunda, ¿qué opinión te merece el silencio que guardan personas como mi papá? ¿Y qué opinión también te merece que desde las instituciones tampoco se tome alguna medida, como ser una exoneración o una baja deshonrosa a personas que siendo integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad cometieron estos crímenes? Digo, mi papá torturó, secuestró, desapareció personas, no se arrepienten de lo que hicieron, siguen generando daño con su silencio y estas instituciones tampoco se han pronunciado. Y además, ya está, ¿no? Ya está, te entendí perfectamente. Y luego una cosa más, por respeto te digo que una vez que me respondas, yo me voy a retirar del salón porque vine solamente a poder preguntarte personalmente esto que te estoy diciendo. Dale, te contesto porque me estoy olvidando de la primera. Imagínate, la tercera me estoy acordando. Yo comprendo tu dolor, pero el hecho de que yo entreviste a los protagonistas de la historia no quiere decir que yo asuma lo que ellos piensan, porque si no sería una especie de asesino serial. Yo he entrevistado a todos los guerrilleros y a todos los militares que me han dado entrevistas, y el periodista funciona así, ¿viste? Va, entrevista a uno, otro. Hay, por ejemplo, qué sé yo, un accidente de tránsito y vos tenés que entrevistar a todos, pero no quiere decir que sos el conductor que mató imprudentemente a una persona en un accidente de tránsito. Yo entiendo el dolor tuyo, pero yo no estoy ahí, no tengo nada que ver ni con tu papá, ni con vos, ni con nadie. Para mí esto es un hecho periodístico, es como cubrir cualquier otra cosa, no me siento identificado con nadie. Podría entrevistarlo o no, pero en general voy a entrevistar a la gente que tiene información. La gente que tiene información es como es. Yo no la juzgo porque lo que a mí me interesa es la información de esa gente. Pero no es que asumo de ellos nada. Si yo hiciera periodismo entrevistando solo a las personas que me caen bien, sería un periodista pésimo porque son protagonistas. Entrevistaría, por ejemplo, a mi tío, pero ¿qué me podría decir mi tío si no hizo nada? O a quién entrevistaría, a mi hermano, a mis primos. Perdón, estoy respondiendo. Perdón, pedimos un minutito, vamos a pedir, entonces, digamos, vamos por parte. Lo de tu papá, él estaba ahí en el comedor de la policía, estaba almorzando, y yo lo entrevisto como testigo de lo que pasó, nada más. Después, ¿por qué está preso y todo eso? Es otra entrevista, pero no era mi interés, digo.
en ese momento hago lo que tengo que hacer, ¿viste? Que es preguntarle sobre el hecho que me interesa, y es lo que me motiva a verlo. Todos los que tienen información yo tengo que ir a verlo, más allá de cómo me caigan o no me caigan. Después, si a vos te parece mal que lo haya entrevistado o no, bueno, ese es un tema tuyo, pero no es mi tema. Yo no puedo elegir personajes, elijo a los que estaban ahí. ¿Qué va a hacer? Eso es lo que tengo para decir respecto de tus afirmaciones, que además considero muy imprudente, porque vos imaginate, si los periodistas, inexactas además, si los periodistas tuviéramos que entrevistar solo a los que nos parecen moralmente buenos o válidos, nos perderíamos un montón. Yo he entrevistado a todos los jefes guerrilleros y los respeto como protagonistas de la historia, no los juzgo. Digo, dice esto, dice aquello. Así son mis libros, nada más. No me es dado el atributo o la función de juzgar. En todo caso, trato de hacer periodismo nada más. Es la única manera de mantenerme afuera de todo esto, de estas cosas que a vos obviamente te afectan y te acompañan en el dolor. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo, Claudio. A ver, sí. Hola, buenas noches. Te sigo desde el primer libro. Entonces no entiendo por qué se hizo tanto ruido con tu visita a Tandil desde la Comisión de Derechos Humanos, cuando lo que vos decís es realmente así. Haces historia. Y la historia puede verse de una manera o de la otra. ¿Cuál sería la pregunta? La pregunta es, ¿por qué considera Ceferino que había sido rechazado para venir a Tandil? Esa es la pregunta. Gracias. No, es difícil eso, porque yo primero creo que cuando uno escribe sobre temas tan sensibles, hemos visto en la primera pregunta que me pareció tan importante, por qué siempre repetimos esta década de los 70, siempre vuelve, son hechos polémicos, y yo creo que un periodista también tiene que tener el cuero duro de aguantar las réplicas. Es decir, no conozco a esta chica que habló recién, pero claro, ella se va, ella cree que a mí me afecta eso, a mí no me afecta nada. Yo ni la conozco ni ella me conoce. Ella tiene una construcción de que yo no debería escribir sobre su papá. Yo comprendo ese dolor, pero no me afecta. Yo tengo que ser como el enfermero, el médico, el cura. Mire, imagínense el cura. Van y le confiesan pecados. No asume los pecados. Todo confiesa, le dice, bueno. El médico, yo voy, me duele el oído. Él me tiene que curar, no tiene que sufrir conmigo. Y yo tengo que hacer periodismo. Después, si a mí me dice, me repude, más, me parece... No me afecta. Obviamente leo porque me sirve, porque por ahí pueden decir algunas cosas que son ciertas. Pero bueno, leí todos esos párrafos y es lo mismo de siempre. Son personas que tienen sus dolores, entonces uno tiene que ser también comprensivo de eso. Yo creo en la libertad de expresión, y la libertad de expresión es que, bueno, hay gente que te diga que no le gustás, que deberías escribir de otra manera, que interpreta que vos en realidad te estás diciendo esto, pero yo trato de ver, porque me puedo equivocar, y de hecho me equivoco con los libros, pero le presto mucha atención a elegir el tono. No escribo hasta que no elijo el tono de lo que voy a contar, que es más importante por ahí que el contenido. Y hay algunos libros que no, tendría que haber calibrado mejor algunos párrafos, pero bueno, ya están escritos. Trato de mejorar de todos los repudios, pero no es que me afecte, digamos. Y después, yo creo que son los argumentos de siempre. Yo creo que el peligro de querer ver héroes donde no los hubo es que
eran todos proyectos muy autoritarios. El militar, obviamente, pero el guerrillero también. El guerrillero era, claro, los ideales eran macanudos, pero bueno, cuando vos decís estoy dispuesto a morir y también a matar, es una elección muy fuerte. Y eso no puede dar sino origen a un proyecto no democrático liberal. De hecho, tampoco era que ellos aborrecían la democracia liberal, digamos, no estaban de acuerdo con eso. Y me parece que muchos de los que creen que esos ideales eran buenos, tampoco son muy democráticos. Y creo que las libertades es una cosa que hay que defender siempre. Teniendo en cuenta que a mí no me gusta mucho la victimización de los periodistas. Estoy en contra de eso. Creo que hay que respetar la libertad de expresión porque hay mucha gente que no tiene la oportunidad de ir a la radio y la televisión y hace comunicados y después, y bueno, pero hay que bancársela y leer a ver si uno se equivocó. Y dicho esto, agrego que me parece que esa pretensión de que se escriba o se entreviste solo a las personas que yo quiero no es democrática, es autoritaria. Y ojo con esas cosas porque si nosotros algo tenemos bueno es que a pesar de todas las crisis seguimos en democracia y eso hay que cuidarlo siempre, pero no es algo que se pueda descuidar dada la historia de violencia y de sangre que tiene este país. Muy bien. Ahí voy. Un minutito, por favor. Ahí, vamos. ¿Era yo? No, sí, por favor. Lo más fuerte que puedas. Sí, la pregunta mía es absoluto desconocimiento sobre el tema, por eso le pregunto. ¿A quién representaban los montoneros? ¿Representaban a una parte de la sociedad o se representaban a ellos mismos? Y, a ver, yo creo que es impresionante cómo a partir de la segunda mitad de la década del 60, muchos jóvenes, especialmente de clase media y clase media alta, se vuelven peronistas, siendo que sus padres no lo eran. Y automáticamente, casi automáticamente, adoptan la lucha armada. Montoneros nace de una matriz típica que se ve bien en los liderazgos en Córdoba, por ejemplo, que los jefes eran chicos de clase media, media alta, padres conservadores, algunos cuantos con adiestramiento militar en el ejército, y todos eran católicos, y católicos prácticos, digamos, no era que iban a misa nada más. Entonces hay una influencia muy fuerte de un sector de la Iglesia Católica, muy marcada, que tenía su propia crisis la Iglesia Católica, y esos componentes, ¿no? Conservadores, nacionalistas. Fíjense, no eran liberales, no eran de sectores, eran de esos sectores. Y eso es algo que hoy cuesta, pero por eso el esfuerzo del periodista, del escritor, tiene que ser recrear esos contextos. Es algo que se da en otros países, en muchos otros países, por muchas causas. En el caso de los países de este lado del mundo, la influencia de la Revolución Cubana fue importantísima. Importantísima porque Fidel Castro, el Che Guevara demuestran que no es necesario que suceda lo que decía Marx, es decir, todo ese proceso lento para alumbrar una revolución, sino que un grupo de personas muy determinados, portadores de la ideología correcta, podían acelerar las condiciones para llegar a esa revolución comunista o socialista. Y eso es el foquismo, que es una teoría del Che Guevara, digamos. Y eso prendió fuerte acá en los jóvenes. Tenemos en cuenta que, por un lado, el Perón estaba exiliado, pero además estaba proscripto, no se podía votar al peronismo, y había todo un proceso de resistencia peronista que venía, y después el golpe de Onganía, que fue el golpe que clausuró la autonomía universitaria,
y que hizo que muchos jóvenes se hicieran peronistas y dijeran, bueno, esto está terminado. Con el fatalismo que nos caracteriza, esta crisis terminal, acá la democracia que había con Ilia era todo ficticia, eso no es real, el pueblo es peronista y hay una gran injusticia y acá la violencia es partera de la historia y acá para terminar con las estructuras injustas hay una violencia de abajo y lucha armada, ¿no? Y eran muchos jóvenes y fueron muchos, entonces Montoneros fue el grupo dentro de las guerrillas que se identificaban de alguna manera con el peronismo, que después de protagonizar un hecho emblemático logra captar a todas las otras guerrillas que se identificaban con el peronismo. Y ese hecho emblemático fue el secuestro y muerte del general Aramburu, que era para muchos peronistas el símbolo del mal. Entonces eso les dio mucho prestigio, aunque no se crea, era un asesinato, pero era otra época. Les dio mucho prestigio en algunos sectores del peronismo y hizo que todos esos jóvenes que iban, digamos, volcándose a la lucha armada y que habían creado distintos grupos identificados con el peronismo, confluyeran en Montoneros. Y esos chicos que al principio, cuando firman sus comunicados sobre Aramburu, invocan a Dios y a la patria, o sea, un lenguaje bien nacionalista, bien católico, se van volcando hacia una izquierda más, digamos, como choqueada con la terminología marxista. También hay que ver que los católicos estábamos con el diálogo con el marxismo, y bueno, utilizan esa herramienta del marxismo para analizar la realidad, en fin. Y no paran cuando llega Perón, porque ellos ya creían que estaban todas las condiciones para hacer la revolución socialista y terminar con todas las injusticias, de una vez y para siempre. Eso era Montonero. Montonero tuvo mucha fuerza, un periodo de gloria, que ellos tienen razón cuando dicen que fue hasta, digamos, la jura de Cámpora, el 25 de mayo del 73, ellos fueron los protagonistas del triunfo electoral del peronismo, cuando los peronistas volvieron a votar en el 73. Después siguen, se pelean con Perón y demás, pero digo, Montonero representó una parte muy importante de la juventud peronista y de la juventud en general. Perdía, en uno de sus libros críticos, habla de que ellos llegaron a tener 12.000 personas con instrucción militar en diciembre del 75 y que había 120.000, según ellos, 10 veces más de personas identificadas con ellos. Pero de esos 120.000, 12.000 tenían instrucción militar. O sea, era un grupo muy importante. Yo creo que fue el grupo guerrillero más importante, el más argentino, digamos, en su modo de ser, porque ellos, en un momento, el servicio de inteligencia de ellos tenía infiltrado en todos lados, y en las Fuerzas Armadas, en la Marina, en el Ejército, en la Aeronáutica, porque como muchos de ellos venían del nacionalismo y, como decía, muchos habían ido a liceos militares y demás, o eran hijos de militares, tenían muchas relaciones en la Policía Federal, en el Ejército y en la Aeronáutica sobre todo. Como además, a diferencia de otros grupos guerrilleros, había montoneros que venían de clase media alta, media, sectores populares, y tenían un abanico social muy fuerte. Yo creo que fueron muy representativos en un momento, y después, cuando ellos se pelean con Perón, matan a Rucci y demás, son expulsados por Perón de la plaza, se pelean con Perón, ahí sí, ahí pierden mucho componente peronista, se les van, de hecho se parten, y cuando ellos se deciden convertir en un ejército, que fue en octubre del 75, ejército montonero, previendo el golpe, ya ahí tenían una ideología distinta,
ellos consideraban que el golpe no lo podían parar, pero que después podían hacer una resistencia gloriosa, por ejemplo, atentando contra la policía bonaerense, la federal, la santafesina, y después eso iba a ser, junto con la resistencia popular, iba a deteriorar a la dictadura, y ellos iban a lanzar una contraofensiva que los iba a depositar otra vez en el poder de esta manera, esta vez de manera definitiva. Pero ya ahí cambió Montoneros y era más mecanicista, más militarista, ¿no? Es una evolución muy interesante, pero bueno, yo trato de verla así despojado, como si fuera algo que para mí lo es, algo del pasado remoto para una vida única, ¿no? Porque estamos hablando de algo de 50, 60 años atrás. Fíjense que en otros países, en muchos países, yo diría en todos, ha habido estos movimientos y cada uno los ha procesado de manera distinta, ¿no? Pero en general, a los países que les ha ido mejor es a aquellos que han dejado esto atrás y lo estudian así como historia, donde hay víctimas y reclamos. Claro, en nuestro caso la dictadura fue mucho peor, porque el tema de la figura del desaparecido, que yo trato bastante en algunos libros, y de los bebés robados, le da a esto una particularidad. Usted te compara, por ejemplo, con el proceso italiano, las brigadas rojas tenían su fuerza, pero los italianos nunca abandonaron el Estado de Derecho para combatir las guerrillas, y eso es una gran diferencia. Con lo cual prueba que también el proyecto militar fue un fracaso total, ¿no? Seferino, nos quedan minutitos nada más. Les pido disculpas porque no vamos a poder dar participación a todos. Había alguien por acá que quería preguntar, sé que hay manos levantadas allá, pero tengo una acá y alguien acá que me lo pedía. Vamos, por favor, si podemos hacer las respuestas breves, así entran 2 o 3 preguntitas nada más. Adelante. ¿La ideología cerrada afectó a la democracia? ¿Qué cosa? La ideología cerrada, ¿le hizo daño a la democracia? Claro, sí, las ideologías cerradas son tremendas. La ideología yo la tomo en el concepto original de Carlos Marx, que él decía, ideología es la conciencia falsa de la realidad. Entonces usted tiene conciencia de la realidad, pero es falsa. La ideología es una peste, ¿no? Es un virus. Y la gente que vive de la ideología se equivoca mucho. O sea, siempre la realidad es mucho más que la ideología. Bien, había una pregunta por acá. Y sí, lo que pasa es que Disposición Final es un libro que todavía está en circulación. Yo le aconsejo que lo lea y después pregunte, porque eso es algo que yo sí les puedo pedir a ustedes, que hay que leer. O sea, el esfuerzo que hace un escritor, un periodista, perdón, termino. Sí, claro, está en el segundo capítulo, es un tema central para mí. Yo me preocupo mucho por los bebés robados, me parece un delito tremendo, y es lo que le pregunté. Entonces yo sí lo que le pido es, y es casi un requisito, es que antes de preguntar, lean antes de afirmar cosas. Nadie puede decir que yo no le pregunté eso, porque yo le pregunté y está escrito. Entonces yo le digo, ahí está, esa es la respuesta, lean. Después, a mí me gusta que me digan, no, pero acá no me gustó esto, pero es esto. No es afirmar una cosa que no es verdad. Porque la ideología también es eso, es dibujar al otro. Es decir, usted no le preguntó a Videla sobre esto, pero escribió un libro sobre esto. Es un libro, además de Disposición Final, que se usa como prueba en los juicios de lesa humanidad. Yo he tenido que declarar en los juicios en Córdoba
a pedido de los fiscales. ¿Por qué? Porque ese libro, él reconoce todo lo que los organismos decían, que había habido un plan sistemático de violación a los derechos humanos. Él dice, sí, lo hicimos, y yo soy el responsable, y yo dije esto. Él está reconociendo lo que los organismos decían, pero sin tener la palabra del máximo dictador. Entonces, ustedes cada vez que citan disposición final deberían decir gracias a Ceferino Reato. Es una broma. La última pregunta. Adelante. Una pregunta. ¿Por qué cree usted que ha quedado establecido y firmado que los desaparecidos fueron 30.000 cuando no hay prácticamente pruebas sobre esa cifra y hasta hay algunas declaraciones y confesiones de ex montoneros que dicen que la cifra la inventó alguien en una mesa de café en París? Bueno, yo sobre eso escribí, trato de no referirme mucho, porque también es un tema ese que trae muchos problemas. Yo tengo que ir a las fuentes. Para mí la mejor fuente sobre el tema es el Estado argentino, que durante la época de Cristina Fernández, se creó un registro único de víctimas del terrorismo de Estado, RUCTE, que funciona en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos. Y ellos tienen todos los números que corresponde, y es el Estado. Yo la última vez que lo consulté fue para el libro de los 70, no me acuerdo de memoria, porque no confío mucho en mi memoria, pero no eran 30.000, no, pero eran 6.700, 6.400, 6.500, más 700 o 900 asesinados, cuyos cadáveres se encontraron ahí, daba 7.300 más o menos. Y es un número grandísimo. No son los 30.000, los organismos y el kirchnerismo en general, la Cámpora y demás, siguen sosteniendo la cifra de los 30.000 como un símbolo. No me parece mal, cada uno sostendrá la cifra que quiera. Yo me tengo que atener a los hechos, para mí es eso, porque es el Estado. Pero entiendo que ahí se enojan y demás. Pero bueno, Fernández Mejide había sacado un libro, Historia íntima de los derechos humanos, dedicado a Pablo, que es su hijo detenido desaparecido. También llegó a números similares, le dijeron de todo, las propias madres, imagínense lo que me digan a mí, pero yo le digo, porque seguro esta chica debe estar por ahí escuchando, que a mí no me hace nada, yo he descubierto accidentes de tránsito. Para mí lo más tremendo de un periodista es cubrir un accidente de tránsito. Y lo he cubierto cuando era chiquito. O sea, no se enojan conmigo si no me conocen. Se enojan con algo que ustedes crean. Pero están enojados con ustedes, no conmigo. A mí no me hace nada. Porque a mí lo único que me importa son las cosas básicas de la vida, como cualquiera de ustedes. Me importan la familia, esos lazos. Después, repudio, que no le pregunté eso a los bebés, que esto, que se va y se levanta. Los que dicen 30.000 se enojan. Piensen lo que quieren. Yo tengo que decir la fuente, no puedo decir 30.000. Después Luis Labraña dice, yo inventé eso. Graciela Fernández Mejide dice, sí, se inventó en París porque se necesitaba un número abultado, porque en ese momento no se sabía qué era genocidio. Después empezaron, que no es necesario para que haya un genocidio, que sean miles y miles, sino se necesitan ciertas causales y la actitud de perseguir y eliminar a un grupo de personas. Entonces, no era necesario si fueran 30.000 o menos. 7.300 es un montón. Yo no entiendo los organismos que quieren que sea 30.000, o sea, quieren que el sufrimiento sea mayor. Es como una organización que se dedica a combatir la pobreza,
supongamos, esa organización quiere que haya pocos pobres, lo menos posible, no los más. Entonces yo digo, organizaciones de derechos humanos dicen 30.000 y están con... ¿Pero por qué? Si dicen 7.300, ¿no les parece mucho? Es un montón. Para mí es un montón, es un horror. Entonces yo tengo que decir eso. Perdón, mil disculpas. Vamos a dejarlo... No, perdón. Vamos a dejarlo terminar porque no le dimos la palabra. Mil disculpas. Luis Labraña, lo conozco. Yo lo conozco, lo vi. Él se asume como exiliado. Él fue exiliado y dice, vinieron las madres, trajeron su lista, dice él, 4.500, 5.000. Los holandeses, él dice en Holanda, le dijeron, bueno, mire, acá este es un país que ha sufrido atrozmente, hay muchos exiliados, y a él se le ocurrió decir 30.000. Él lo dice, o sea, él se culpabiliza. No sé, habrá que ponerle un detector de mentiras, pero es una fuente. Ahora, del otro lado, nadie dice son 30.000, esto. Dicen, es un número como al voleo. Y está bien, digo, en un momento había que concientizar, porque afuera no se sabía y acá no se quería saber. Hay que impactar. Pero después, con la democracia, bueno, son los que son y son un montón. Por eso yo no entiendo persistir en eso, me parece. Y cuando no entiendo algo, y yo ahí sospecho. Cuando no entiendo algo, yo digo, ¿por qué será? Seferino, miremos a la señora que está ahí a la izquierda del escenario, que me está mirando hace 10 minutos. No, a mí, a vos, con vos no se mete. No, es conmigo. Vamos a agradecerle a Seferino Reato y el final es tuyo, aclarando que los que quieran que Seferino les firme el libro lo pueden hacer aquí, en este mismo lugar, aquí en el escenario. El final es tuyo y luego si alguien quiere alguna firma, bueno, lo hacemos aquí arriba del escenario. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Gracias a todos. La presentación que la verdad que no has trabajado mucho, Claudio, pero igual te agradezco. ¿Quién quería escucharme a mí? Pregunto. Saca una foto. Gracias, Seferino. El nombre de la organización. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a hacerlo de manera ordenada. Si quieren, subimos por la derecha del escenario y bajamos por la izquierda. Por la derecha, muchas gracias. Y bajamos por la izquierda. Así lo hacemos de manera ordenada. Muchas gracias.